Queremos poner nuestras preocupaciones, todo aquello que nos incomoda y que nos hace la vida difícil, Señor, para que tú nos ayudes a llevar la carga. Queremos en esta tarde que tú bendigas a cada familia aquí reunida, a todos los que nos están escuchando, a todos los que te buscan. Señor, queremos que, en definitiva, lleguen a nosotros, a ti, nuestras canciones. Queremos en esta tarde que tú hables a nuestros corazones también para ser obedientes y seguir conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy las gracias. Amén. Y tenemos una lectura en el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén. Y continuamos con nuestras alabanzas al Señor y lo vamos a hacer a través del grupo de alabanza. Sí, es bien posible que lleguemos aquí con un lastre en nuestro corazón, quizá cansancio, batallas luchadas, decepciones experimentadas, luchas que han consumido quizá nuestras fuerzas y venimos aquí agotados. Bienvenidos, porque este es el lugar para descansar. Lo hemos escuchado ya con esa invitación que Jesús pronuncia. Pero dice así en el Salmo 89, los versículos 1 al 2. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Dios es fiel y nos ha invitado para venir a Él, para sumergirnos en su presencia y en su amor.
Y desde el desierto, desde la sequía, desde la aridez, vamos a la presencia del Señor, a los cielos, porque Él está aquí. Sí, no hay nadie como Dios, nadie como Dios. No hay otro Dios al lado de Dios. Muchos pretenden serlo, incluso humanos que se creen ser más que humanos. Y no me refiero a la fantasía de las películas, sino a aquellos quienes se ponen por encima de Dios. Así empezó todo el problema que tenemos con el pecado.
Pero dice Dios lo que hace con nosotros. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en su misericordia. Él quiere tener misericordia con nosotros. ¿Dónde hay un Dios como tú? Perdona y olvida la culpa de su pueblo, y tu ira no es para siempre por tu misericordia. Donde hay un Dios como tú. Tienes como Dios. Tienes como Dios, es grande su poder, su misericordia, delante de Él no hay maldad. Tienes como Dios, Él nos tendrá misericordia. Con sus pies pisará nuestros pecados y todas nuestras culpas echará en el mar profundo. Donde hay un Dios como tú. Tienes como Dios. Tienes como Dios, pues grande es su poder y su misericordia. Delante de Él no hay maldad. Tienes como Dios. Así de contundente, no hay Dios que tenga misericordia como nuestro Dios, que envió a su Hijo para pagar por nuestras culpas y hacer lo que era necesario para liberarnos del pecado y de la muerte. Y por eso adoramos a nuestro Señor Jesús.
haberle cantado al Señor de todo corazón, tenemos una lectura en Hebreos 10, versículos del 32 al 39. Dice así la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Y tenemos el mensaje en esta tarde que lo trae nuestro pastor, y esperamos que llegue a nuestros corazones, que ese es el propósito de Dios. No desechéis vuestra confianza. Hemos leído este pasaje en Hebreos que nos recuerda, nos trae a la memoria, que no nos olvidemos de lo que fue en aquel momento en el que conocimos la verdad, en el que fuimos iluminados, dice aquí, y sostuvimos un gran combate de padecimientos. Hemos cantado esa canción, cansado del camino, que hemos luchado, que hemos salido quizá no ilesos, pero sí hemos sobrevivido a duras penas la batalla, y podemos decir que quizá todavía estamos luchando en esa batalla. Y es que la vida de creyente no es un paseo. La vida como creyente no es coser y cantar. La vida como creyente, como discípulo de Jesús, conlleva también esa fase, esa connotación que Jesús mismo ha pronunciado tantas veces, diciendo que el que no está dispuesto a llevar su cruz, a negarse todos los días, no podrá ser mi discípulo, porque la vida en la que vivimos como cristianos y en este mundo en el que vivimos está expuesta a una batalla, que quizá sabemos que Jesús ganó esa batalla, pero que estamos sufriendo todavía esos azotes. Lo cierto es que desde que Jesús comenzó a llamar a hombres y mujeres para que le siguieran, les insistía en que el seguirle conllevaría dificultad y problemas. No les prometió un paseo. Quisiera tener tres aspectos o tres observaciones acerca de este tema que he titulado el mensaje: no desechéis vuestra confianza, porque podemos entender que la confianza es la que nosotros tenemos en Dios, pero esto va más allá de la confianza que nosotros hemos de tener en Dios, porque Él nos dice que el justo, por fe, por confianza, es la raíz de esta misma palabra, el justo por la confianza vivirá. ¿Qué cosas tenemos que perder? Hay cosas que perdemos, hay cosas que hemos dejado atrás. Hemos leído en Hebreos cosas que hemos tenido que dejar atrás y que hemos soportado, que hemos sufrido porque hemos tomado quizá la decisión de creer en el Señor Jesucristo, seguir en sus pasos. Y aquí dice en el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Eso es, ¿saben lo que significa eso? Es que nos han exhibido. Y los primeros cristianos sufrieron una especie de exhibición. Mira a estos cristianos.
y fueron exhibidos en el teatro, fueron exhibidos en el circo en Roma, delante de todo el mundo que se burlaban de ellos, que confiaban en Jesucristo, ese Dios crucificado. ¿Qué cosas tenemos que perder? Cuando invitamos a las personas, y quiero hacerlo también aquí, porque sé que no todos los que estamos aquí son creyentes. Bueno, creyentes sí, creen en Dios, si no, no estuvieran aquí, o al menos tendrían esa inquietud. Pero invitamos a las personas a que tengan un encuentro personal con Jesucristo. De eso se trata, no de saber algo acerca de Jesús, escuchar algo sobre Él, sobre la fe cristiana, sobre el Evangelio, sino conocerle a Él personalmente. De eso se trata. Y cuando les invitamos a ustedes o cuando les invitamos a las personas, cuando repartimos tratados evangelísticos, lo que queremos es presentarles el Evangelio de tal manera que tomen una decisión, de que sean iluminados. Y no tiene nada que ver que seamos mejor que otros, sino que veamos, conozcamos la verdad que está en Cristo Jesús. Por eso si preguntamos qué cosas tenemos que perder, bueno, cuando estás muerto, ¿qué pierdes? Cuando morimos, ¿qué perdemos? La salud, la vida. Pero cuando ya estamos muertos, ¿qué más podemos perder? Y es que de eso está hablando también cuando escribe el escritor a la carta a los Hebreos, o cuando Pablo escribe también, que él dice, para mí morir es ganancia. No está llamándonos a un suicidio, sino está hablando de que lo que tenemos es mucho mejor de lo que hemos dejado. Y cuando aquí el escritor de la carta a los Hebreos dice que no perdamos la confianza, no desechemos, no perdamos, no echemos atrás, no la dejemos atrás, no nos olvidemos de la confianza, de nuestra confianza. Entonces tenemos que preguntarnos, es que si la dejamos atrás, si la perdemos, entonces ¿qué dejamos atrás? ¿Qué perdemos? Jesucristo advierte que aquel quien sigue ha de tomar su cruz. En Mateo 16, los versículos 24 y 25, lo dice de la siguiente forma. Creo que viene también en la pantalla. Sí, ahora mismo. En Mateo, sí. Era Mateo capítulo 16, sí, versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces pregunto nuevamente, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué tenemos que perder? Cuando dice hemos de negarnos a nosotros mismos, entonces ya no tenemos nada más que perder. Si nos hemos negado a nosotros mismos, ya lo hemos entregado todo. Y ¿saben cuando nos duele? Es cuando no entregamos todo. Porque todavía retenemos algo y pensamos que me guardo esto como un souvenir, como un recuerdo de mi vida anterior. Y estamos preguntándonos qué cosas tenemos que perder. ¿Hay cosas más que tendríamos que entregar? Que humillarnos delante de Dios, de decirle, Señor, es que me rindo delante de ti. ¿Y qué tipo de rendición es esa cuando le decimos, Señor, me rindo, pero solamente en parte? Esa no es una rendición. Cuando hemos perdido la batalla, y la hemos perdido porque estamos muertos en el pecado. El pecado nos ha condenado a muerte. Y cuando estamos condenados ya no tenemos nada más que ofrecer. Y por eso Jesús dice, niégate a ti mismo, muere al pecado. Muere al pecado para que vivas en mí, en lo que yo quiero darte. Por eso no tenemos cosas que perder. Si creemos en Jesús, lo único que podemos hacer es ganar. Es ganar porque Él nos da ganancia. Él nos da vida. Si perdemos nuestra vida o si perdemos nuestro estatus o lo que la gente dice o habla acerca de nosotros, que como hemos leído, nos vituperan, pero no son vituperios de gloria, son vituperios de burla, tribulaciones,
Fuisteis hechos un espectáculo. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, de los que sufrían, presos también. Os despojaron, sufristeis, pero lo hicisteis con gozo. Y tengo que decirles que, claro, cuando uno conoce reciente el Evangelio, cuando sea de adolescente o de joven, o quizá recientemente se han convertido al Señor Jesucristo, entonces hay algo un fuego, un entusiasmo, un fuego que dice, esto es vida. Pero nos dejamos llevar por la corriente de esta vida y de repente nos adelantan las preocupaciones, las angustias y las prioridades de esta vida por todas partes. Y perdemos la confianza que teníamos al principio. Jesús advierte que seguir a Jesús, seguirle a Él, conlleva negarse a sí mismo. Y eso no estamos muy dispuestos a hacerlo. Nos cuesta. Porque es fácil ser un cristiano aquí en la iglesia. Además, aquí estamos como resguardados. La gente que pasa por allí, por la calle, puede que se asomen y vea a algunos, pero a mí no me pueden ver. O sea que ser cristiano aquí se puede decir de todo lo espiritual y de la fe y de la Biblia y de las oraciones. Es fácil ser cristiano aquí dentro de la iglesia. Es fácil incluso ser cristiano en tu casa, cuando nadie te ve. Es fácil ser cristiano cuando oras en tu casa, cuando lees la Biblia en tu casa y nadie te ve hacerlo. Cuando a Daniel, el profeta Daniel, por ley, los políticos acordaron prohibir que cualquiera que orase o hiciera alguna oración, la tenía que hacer al rey Nabucodonosor. Y si no oraba y si pedía a otro, que ese sería llevado a la fosa de los leones. Esa ley, además, era una ley que no se podía revocar. Hoy las leyes se pueden revocar. Y es posible que, ahora estamos viviendo la ley CELA, estamos viviendo que antes había mucha protesta con la LOMCE y la no sé qué, LOCS, también habían muchas leyes. Y vienen unos políticos y la cambian y se cambian las leyes. Pero aquella ley no se podía revocar, aquella ley era firme. Si tenías que pedir algo a alguien, tenía que ser a través del rey. Y Daniel, cuando escucha que habían prohibido pedirle alguna cosa a nadie más que al rey, él se fue a su casa, abrió las ventanas y empezó a orar como solía hacer, todos los días, 3 veces al día. Y además en voz alta, sin secretos, que se enteren que yo oro a mi Dios. En Él confío. Yo no echo atrás mi confianza en Él. Es fácil vivir la fe en tus 4 paredes, en tu sitio de confort, en tu sitio de seguridad. Pero la fe no es para vivirla en secreto. La fe es para vivirla en abierto, en diferido, en YouTube, por así decirlo. Que la gente sepa en quién creemos y en quién confiamos. Y es difícil vivirlo fuera, ¿verdad? En tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, que más que compañeros son competidores de trabajo. Un mundo en el que se duda de Dios, en el que se maldice a Dios, en el que se rechaza a Dios, en el que se blasfema, en el que se niega a Jesucristo. Y entonces es cuando nos damos cuenta de lo que Jesús advirtió a sus discípulos. Si me han rechazado a mí, también os rechazarán a vosotros. Si me persiguen a mí, también os perseguirán a vosotros. ¿Somos conscientes de qué es lo que tenemos que perder? ¿Perdemos la cara?
reconocimiento, estatus. Nos preguntamos por qué nos aborrece este mundo. ¿Por qué nos aborrece este mundo? Si lo que hacemos o lo que deseamos hacer en este mundo es bendecir, queremos ser luz, no para molestar a la gente, sino queremos alumbrar, queremos que conozcan, que sepan, que tengan conocimiento acerca de quién es Dios y quién es Jesús. ¿Por qué nos aborrece este mundo? Y Jesús lo dice en el capítulo 15 de Juan. Si tenemos esa también. Tenemos, sí. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Este es el motivo, la razón por qué este mundo nos lo pone difícil. Es difícil ser diferente en este mundo en el que, aunque dicen, realízate a ti mismo, vive tu vida, cuando vivimos nuestra fe, les molesta. Cuando hablamos de los principios y de los valores que Dios nos enseña a través de su palabra, pero también a través de su espíritu, el mundo se molesta. Cuando denunciamos, porque también podemos denunciar nuestra simple presencia en el entorno de tinieblas, la presencia de la luz que radia en nosotros a través de Jesús, molesta y denuncia. La sal molesta y denuncia. La sal, cuando entra en una herida, molesta. Antes, cuando entrábamos aquí en el templo y usamos el gel, hidrogel alcohólico, alguien decía, escuece. ¿Por qué? Porque tenía heridas, grietitas en la piel y escuece. Así es el cristiano en este mundo. Quieras o no, tenemos ese efecto en este mundo. Y eso molesta. Por eso el mundo nos aborrece. Entonces vuelvo a preguntar, o continúo preguntando, ¿por qué nos cuesta tanto perseverar? Si la pregunta era, ¿qué perdemos? Cosas que perder. La confianza en Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perseverar en esa confianza? Hay tantos peligros, tantos riesgos de desviarse, tantas atracciones, distracciones, tantas otras cosas que compiten con lo espiritual. Y Pablo lo escribe también concretamente en Gálatas cuando dice que la carne lucha contra el espíritu y las dos no se van a poner de acuerdo. No vamos a poder simpatizar con el mundo, con la carne, con el pecado, porque nos van a desviar de la meta que Dios nos ha propuesto. Es difícil permanecer en el camino. Es difícil permanecer en Jesús, porque Jesús es el camino. Es difícil porque en cuanto pretendes o te propones, voy a caminar en el Señor, quiero negarme a mí mismo, quiero morir a la carne, quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir en Jesús, enseguida van a venir los ataques, las distracciones. Estamos haciendo un discipulado con una persona, ya íbamos varias semanas reuniéndonos y de repente ¿no? Se pone enferma. Tuvimos que cancelar la reunión. Después no podía yo, después vino un inconveniente de no sé qué, un funeral, después había otra enfermedad, cayó enferma la persona. Y es eso, cuando queremos caminar en los caminos, en las sendas de Dios, hay alguien que está muy interesado en distraernos y ponernos tropiezo e impedir, evitar que sigamos en los pasos del Señor, que ahondemos en el Señor, que leamos la Biblia, que conozcamos más acerca de Él.
No se trata de adoctrinar a nadie, se trata de conocer a una persona, de conocer a Jesucristo. De eso se trata. Por eso no tenemos nada que perder. Si conoces a una persona, y Jesús quiere que la conozcas, entonces no dejes atrás esa confianza. No te eches atrás. Juan en el Apocalipsis escribe a las 7 iglesias en Asia Menor, exhortándolas a perseverar, a superar, a aguantar, a resistir, a vencer hasta el final. No es fácil ser cristiano. Y en este mundo y en estos tiempos creo que va a ser más difícil todavía. Lo que nos viene encima va a ser más difícil, y lo que nos dice la carta a los Hebreos es que seamos conscientes. Primero, que no somos los primeros que vamos a estar sufriendo por ser cristianos. Ya la semana pasada Susana nos habló acerca de ese sufrimiento que es una consecuencia de ser cristiano, porque este mundo aborrece al Señor y aborrece a los que siguen al Señor. Pero por eso, y con más peso y con más volumen, suena esta palabra: no dejes la confianza que tienes. No dejes esa confianza que tienes. Es posible caer en cierta pena, en cierta autocompasión, en decir, es que estamos pasándolo muy difícil y el mundo es muy... Miren, es cierto que estamos pasándolo difícil. Yo no digo muy difícil. Muy difícil lo tienen aquellos quienes por ser cristianos son perseguidos, metidos en la cárcel o incluso sentenciados a muerte, como lo fueron los primeros cristianos en el primer siglo. Fueron mártires de la fe. A la gente, al mundo, le molesta que los creyentes tengan gozo en el Señor. Pero eso es lo que podemos tener, y eso es lo que no podemos perder cuando conoces a Jesús. La salvación no te la quita nadie. El gozo no te la puede quitar nadie. Es cierto que las preocupaciones quieren ahogar nuestro gozo en el Señor, pero tú céntrate en el Señor, fija tus ojos en el Señor. Resiste. Y sopesa lo que has dejado atrás, la muerte, y lo que estás recibiendo con Jesucristo, que es la vida eterna. Y esa vida nadie te la puede quitar. No deseches, no pierdas la confianza que tienes. Porque podemos incluso llegar a esa autocompasión de decir, Señor, aquí estamos, mantenemos el barco o la barca a flote. Ahí venía ese texto de antes de Marcos, en el capítulo 4, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos, y los discípulos, vamos a leerlo, ahí está. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este?
Ya llevaban tiempo con Jesús y habían presenciado otros milagros con Jesús, pero no le conocían. Jesús estaba dormido ahí en la popa de la barca, y los discípulos angustiados, achicando las aguas, y ya cuando el agua entraba más de lo que ellos achicaban, es cuando le despiertan. ¿Es esa tu vida, achicando el agua? ¿Es esa tu vida en fe, en que es solamente un sufrir, una lucha, una resignación? No tengas pena, no tengas pena. Jesús está en el barco. Y aunque parece que está dormido, ellos no le conocían, pero yo quiero que tú le conozcas. Y ellos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque si dices, no, es que tengo cosas que perder en esta vida, pregúntate quién es Jesús. El mar, el viento, las tempestades de tu vida, Él manda callar y se callan. Y el mar sigue estando ahí. Y el viento puede soplar, pero Jesús está ahí. ¿Y qué es lo que hace Jesús en esa barca antes de que le despertasen? Estaba dormido. Eso es lo que Jesús opina acerca de la tempestad y del mar. Está dormido. No, porque estaba muy cansado. Sí, estaba muy cansado, posiblemente, claro. Había estado trabajando todo el día. Pero ¿quién es Jesús? Los discípulos que llevaban tiempo con Él no le conocían, pero yo quisiera que tú le conocieras como aquel que el viento, las tormentas de tu vida, Él pronuncia una palabra y entra calma en tu corazón, porque dejas de ver las angustias, todo lo que te rodea y que te quiere ahogar, y pones tu mirada en Él y dices, Señor, si tú duermes en esa tempestad, yo también voy a dormir en esa tempestad que me rodea. ¿Por qué? Porque estoy confiado en ti. No quiero perder la confianza que he puesto en ti. Nuestra confianza, ¿en quién está puesta? Segundo punto, nuestra confianza en un Dios poderoso. Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién es Jesús que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús para ti? ¿En qué Dios estás poniendo tu confianza? ¿Es un Dios pequeñito que lo sacas el domingo entre 6 y 7:30 de la tarde para ir al culto? ¿Es un Dios que en un momento de angustia? Esta mañana pasó un señor, un amigo, un conocido de un hermano de la iglesia por el templo y dije, pido oración por mí, porque tengo un cáncer y no sé qué hacer. Un hombre que antes posiblemente no pensaba en Dios, pero ahora pide oración porque no ve otra salida que acudir a Dios. No esperes, no tengas un Dios así de emergencias, sino ten un Dios que va contigo en la barca, aunque esté dormido, Él está contigo. Y es un Dios que tiene poder, un Dios poderoso. Por eso, pregúntate, ¿el Dios en el que tú crees es el Dios poderoso, creador del universo? Hemos cantado antes la alabanza, cuán grande es Dios, y ahí decía en una de las estrofas, día a día Él está. El tiempo está en Él. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. ¿Cómo cambian las cosas? Y para nosotros nuestra angustia es si llegamos a tiempo, si perdemos algo porque hemos llegado tarde. Nuestra angustia es de haber perdido una oportunidad, cuando la oportunidad de nuestra vida es conocer a aquel que tiene el tiempo en sus manos, que tiene tu tiempo en sus manos. Esa es nuestra confianza
Esa es la invitación que quiero hacerte hoy. Confía en el Dios poderoso, no solamente poderoso, y ahí me salté, falta el todo. Jesús, todopoderoso. Porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. También tú has sido creado para Él. Es poderoso. Y te pregunto, ¿Dios es digno de confianza? ¿Jesús es digno de confianza? Porque claro, si aquí se nos invita a no perder la confianza, nuestra confianza, entonces te pregunto, a ver, ¿en quién has confiado? Y si has confiado en Jesús, ¿Él es digno de confianza? ¿Él cumple su promesa? Y a veces ahí es donde luchamos con el tiempo, porque decimos, no, Dios no me ha respondido a mis peticiones. Y a veces no son peticiones, sino son caprichos que tenemos. O son cosas que se nos han metido en la cabeza, y eso es lo que tengo que tener, y sin eso no puedo ser feliz. Cuando Jesús dice, si me tienes a mí, lo tienes todo. Y no confiamos en su respuesta, porque a veces nos responde por nuestro propio bien y nos dice, no, no te conviene, esto te va a hacer daño. Y nos dice, no, no vayas ahí, no me pidas que te permita hacer esto porque eso te va a perjudicar. Yo te amo demasiado como para querer hacerte daño. Entonces preguntémonos antes si Dios no nos concede nuestros caprichos. Confiemos también que Él sabe por qué. Él sabe que tiene algo mejor para nosotros o en un momento mejor para nosotros. Porque Dios es fiel y Él es fiel. Y si Él es fiel podemos confiar en Él. No echemos a perder esa confianza. Dios es generoso. Pregúntate si ese Dios en el que estás confiando es un Dios generoso. Y a veces dirás, no, es que no me concede todas mis peticiones, no me hace ser millonario, se lo he hecho a otro. O no me ha concedido el trabajo que anhelaba. Y estamos aquí batallando para recoger algunos céntimos, algunos euros para poder pagar el alquiler, para poder comer. Y luchamos con eso y Dios no es generoso. Bueno, nos ha dado algo, alguito. ¿Qué es lo que nos ha dado Jesús? Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 8, el cual no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos iba a dar en Él todas las cosas? Dios se ha entregado a sí mismo en Jesús para ti. Dios es generoso. Dios derrama su amor en nuestros corazones. Dios es muy generoso. Porque no te da un poquito de amor. Mira, cuídalo, un poquito, Alicia, un poquito de amor, con la pipeta, así, una gotita, y guárdala. Dice que derrama pipas de agua, pipas de amor. Bueno, para los que nos escuchan en YouTube, pipas es una medida abundante de caudal de agua aquí en la agricultura en La Palma. Dios derrama en abundancia. Él es generoso, no es rácano, no es tacaño. Y por eso puedes confiar en Él, que Él va a derramar de su plenitud, de su vida, de su amor en ti. Es misericordioso. Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Dios es misericordioso y no porque lo mereciéramos. Y además también dice en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Dios. Y para que lo entendamos, Pablo es muy exquisito en esto. Y dice, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo profundo, ni lo que, para que no los confundamos, ni lo que fue, ni lo que es, ni lo que será. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada.
¿Puedes confiar en alguien que hace una promesa así? Que además la ha firmado, la ha confirmado y ratificado con su vida. ¿Puedes confiar en alguien así? Pues Dios es así. Y te invito a que confíes en Él. Y termino con otro aspecto de este texto que leemos aquí. En el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y a veces solamente referimos a la confianza que nosotros tenemos en Dios. Pero ¿saben que Dios confía en ti y en mí? Desde la creación, Dios ha confiado en ti y en mí, en el ser humano, en Adán y Eva, en los padres del pueblo, los patriarcas. Dios ha confiado en sus profetas, en sus siervos. Leemos en Mateo 25, versículo 14, y es cuando Jesús hace una parábola acerca del reino de los cielos y lo compara con un señor que tiene que viajar y habla a sus siervos. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No los bienes de los siervos. Le entregó sus bienes. Ese señor entregó sus bienes a los siervos. Es lo que Dios hace desde la creación. En Génesis, Dios confió la creación a Adán y a Eva. Dios confió la creación en dos personas. Dios encomendó a los padres del pueblo de Israel su plan de salvación. En Abraham serían bendecidas todas las naciones. A Moisés le confió la liberación de su pueblo. Y parece que Dios a lo largo de la historia bíblica ha puesto su confianza en sus siervos, en los hijos, en aquellos quienes creían y confiaban en Dios. Y así el Señor Jesús también confía en ti y en mí. Y en esta parábola, este hombre entrega sus bienes a estos siervos y les da un encargo: obrad con ello, trabajad con lo que os he confiado, usadlo, manejadlo, tratad de hacer ganancia con ello. Y hay maneras distintas para administrar lo que este Señor entregó a sus siervos. Dios no exige más de ti de lo que puedas dar. Dios no es injusto, ni en este sentido tampoco. Porque también en esta parábola el Señor de estos siervos les dio a cada uno de los siervos según su capacidad, según su condición. Al que sabía manejar un talento, le dio 1. No le pide que sepa manejar 5, ni 6, ni 10. Tú eres capaz de manejar un talento. Te entrego un talento. Manéjalo. Trabaja con lo que te doy. Al que tenía capacidad para manejar 2, le da 2. No le da menos ni le da más. 2. A cada uno según su condición, su capacidad. Dios no pide más de ti de lo que puedas hacer. Y además, lo que leemos en el Nuevo Testamento es que Dios nos capacita para hacer lo que hemos de hacer. Jesús dijo finalmente a sus discípulos que ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos, porque los siervos no saben lo que hace su maestro. O mejor dicho, el maestro no tiene que explicarle nada a sus siervos. Da la orden y los siervos obedecen. Pero Jesús, con sus amigos, y es decir, contigo y conmigo, lo que nos dice, Él quiere que sepamos cuáles son sus propósitos, sus planes. Por eso nos confía no solamente sus bienes, sino también sus propósitos.
Él quiere que seas partícipe de sus propósitos. Dios confía su tarea en nuestras manos. El Señor encomendó finalmente una maravillosa y magnífica labor a sus discípulos, la de proclamar el Evangelio en este mundo. Dios tiene otros medios a su disposición, mucho más fiables que tú y yo. Pero no, Él no encargó a los ángeles de dar la noticia. Lo hizo en el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Ahora estamos a las vísperas de Navidad. A ver cómo se celebrará este año, con o sin el Señor. Pero el Señor encomendó no a los ángeles evangelizar el mundo, sino a los creyentes, a ti y a mí, y podría hacerlo por las piedras. Porque también Jesús lo dice, si estos callan, las piedras hablarán. Y parece ser que muchas piedras están hablando hoy, porque los cristianos no están diciendo ni pipa. El Señor te ha confiado una tarea. ¿Y saben lo que es triste? Que dice, la palabra dice, Jesús dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente que están esperando su regreso? ¿Habrá gente que estarán obrando conforme a esa esperanza? Dios está confiando en ti para que tú administres tu vida, tu propia vida, para honrarle a Él. Dios está confiando que tú seas un portador de sus noticias, de su evangelio en este mundo. Y cuando Él regrese, porque en esta parábola, en Mateo 25, cuando el Señor regresa, les dice a los dos siervos que han sido fieles, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ese es el galardón que nos espera. Cuando Jesús vea que estamos cumpliendo con nuestra tarea. Cuando estás haciendo algo bien, te sientes satisfecho, te sientes bien, lo he hecho bien. No lo mejor que he podido, no, lo he hecho bien. He dado lo que tenía para cumplir. Tendríamos que preguntar si estamos viviendo conforme a esa confianza. La confianza primero que tenemos en Dios, en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que preguntarnos si nuestra confianza está basada o está fundada en aquel que es capaz de hacer más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y ese Dios que es poderoso. ¿Quién es ese Jesús a quien el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un diosito que está crucificado en una cruz, que lo llevas de aquí para allá? ¿O es el Dios que te sostiene a ti, en cuyas manos te has entregado tú, que te puede soportar, que te lleva, que te sostiene, que te orienta, que te llena? Ese Dios poderoso, porque tantas veces confiamos en personas, en gente, en hombres, en mujeres, y no nos dan lo que Jesús nos quiere y nos puede dar. Dios es poderoso. No eches a perder esa confianza en Él. Y terminaba con la confianza que Dios ha manifestado en nosotros. Dios confía en ti. Te ha confiado, te ha entregado una tarea, te ha entregado unos talentos, tu vida, unos dones, para que los uses para glorificarle a Él, para invitar a otros a que le conozcan. El ejemplo, mira, no sirve de mucho el decir, no es que no tengo preparación, es que no sé hablar. Miren cómo evangelizó Felipe a Natanael. Felipe había conocido a Jesús y él se encuentra con Natanael y le explica, mira que hemos encontrado al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Cómo que? ¿Quién?
Natanael es escéptico, él es escéptico y además conoce las circunstancias. Y le dice, ¿qué puede venir de bueno de Nazaret? Y Felipe no argumenta. Le dice, ven y conócele. Porque nosotros no tenemos por qué explicar grandes cosas. Ven y conócele a Él. No se trata de mí, se trata de Jesús. Él es el poderoso, al que el viento y el mar le obedecen, el que sostiene la creación en sus manos, el que ha redimido, el que ha derramado su sangre para redimirte a ti y a mí. Ese es el Dios en el que confío. Y ese es el Dios en el que yo te invito también a confiar. Oremos. Señor, quiero darte gracias porque tú eres digno de confianza. Tú has hecho todo para que tengamos, Señor, la seguridad de que tú cumples tu promesa. Tú has cumplido, Señor. Tú en la cruz exclamaste, perfecto ha sido. Ya has cumplido con la redención. Has muerto, pero también has resucitado. Señor, te ruego por cada uno de los que han escuchado este mensaje. Señor, que tú mismo te presentes en su vida, en su corazón, como el poderoso, como aquel que es digno de confianza, aquel que también, Señor, confía en nosotros. Toca nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro pastor que haya traído el mensaje en esta tarde y como sabemos que Dios es nuestra roca, vamos a cantar la preciosa canción de Hillsong, Mi Roca.
vamos llegando al final. Y es cuando llegan los anuncios, significa que ya estamos terminando. Así que vamos a dar los anuncios de la semana, que ya es la 23ª semana después de la nueva normalidad. Y pues claro, seguimos con pocas actividades. Y los que desean participar pues tienen que llamar a ese teléfono que se está proyectando ahora en la pantalla. 635-568-136. Las medidas de seguridad siguen estando expuestas en la entrada del local, puesto que es obligatorio por las autoridades sanitarias. Y bueno, sabemos que tenemos que llevar la mascarilla en los cultos y tener las medidas de higiene y la distancia. También es necesario llamar también para asistir a los cultos, puesto que tenemos que tener unos aforos limitados. El martes tenemos una reunión los diáconos a las 6 de la tarde aquí en este templo. Y decirles también que el miércoles tenemos el ropero solidario, sigue estando abierto con las medidas de seguridad de 9 a 11 de la mañana. El jueves hay estudio bíblico a las 9 de la mañana y es presencial y por Zoom. Y el viernes tenemos a las 6:30 también oración en este templo presencial. Animamos a todos los hermanos que se sientan llamados a la oración a que acudan también al templo. Y tenemos una actividad extraordinaria este sábado, que es la asamblea extraordinaria de la Iglesia, que es a las 4 de la tarde solo para los miembros de la Iglesia. Y es muy importante que estemos presentes a todos aquellos que puedan acudir, puesto que es una oportunidad para vernos y bueno, sería bueno también que hicieran llegar el saber que van a participar, para saber exactamente el aforo con el que vamos a contar. Digamos que la convocatoria se ha enviado a través del grupo de WhatsApp y si a alguno no le ha llegado, me lo hace saber a mí y yo se la hago llegar. El domingo ya tenemos a las 6 de la tarde el culto, como es habitual, y les esperamos. Estamos contentos de poderles recibir. Y no nos olvidemos de participar en la ofrenda de Euromisión, puesto que si bien el año pasado estábamos ya intentando ampliar lo que era la Euromisión para un nuevo proyecto misionero, pues menos mal que Dios nos paró, porque a duras penas estamos cumpliendo con el proyecto que estamos llevando a cabo, porque con esto del COVID hemos tenido tanto miedo al COVID que nos hemos incluso olvidado de que tenemos misioneros a los que tenemos que sostener y nos hemos olvidado de depositar ese euro. Así que aquellos que tenían ese compromiso en sus corazones, que por favor recuerden que si no depositamos el euro no va a llegar a los misioneros. Y les animamos a que sigamos con los proyectos que nos marcamos. No es obligatorio, pero sí que una vez nos hemos comprometido, sería conveniente que cumplamos nuestros compromisos. Así que al finalizar, los que lo deseen, pues pueden poner ese euro en la cesta a la salida. Y bueno, me voy a despedir con una oración, pero antes de eso quería recordarles unas palabras que decía, creo que era San Juan de la Cruz, que decía: nosotros somos hijos del Rey de Reyes. ¿De qué te quejas si eres un príncipe? Y lo transmito, somos unos privilegiados, somos príncipes, porque el Señor lo ha querido así. Tenemos el privilegio de conocerle y por eso vamos a ponernos en pie y dirigir una oración al Señor. Bendito Rey de Reyes, Padre Celestial, clamamos ante tu trono de gracia. Sabemos que estás aquí presente. Queremos, Señor, que tú derrames tu bendición sobre este pueblo, sobre tu pueblo cristiano, y que añadas a más hijos tuyos, Señor, en esta isla, no solo en esta isla, en toda España, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por el tiempo que estamos pasando, tiempo de dificultad. Tenemos temor a enfermar, Señor. Te pedimos que tú nos protejas, Señor, de ese miedo y que nos protejas también del virus y que sabemos que contigo todo podemos y contigo vamos a triunfar.
Queremos además que tú nos des la paz, que nos des el amor que solamente puedes dar tú y que nos des la confianza de que contigo somos fuertes. Queremos ahora, Señor, pedirte que nos lleves a nuestros hogares en la paz y la unidad que solamente Cristo nos ha podido dar. Es en el nombre de Jesús que te lo pido y te doy las gracias. Amén. Y tenemos la bendición final en el Salmo 90, versículo 17, y que lo leemos juntos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que el Señor les bendiga enormemente esta semana. Nos despedimos, hermanos. Adiós.